Cuando hablamos en términos de adicciones, hacemos referencia a una de las formas quizás más absurdas por las cuales las personas se complican la vida. Y tienen que ver con básicamente ciertas consecuencias que se asumen en función a determinados comportamientos que hacen que la persona finalmente pierda el control sobre sus actividades o acciones y que genera una serie de complicaciones en general. Lo característico de una adicción, en el caso de una adicción psicológica e incluso las adicciones en general, no es la conducta implicada, sino el tipo de relación que la persona va a establecer con la conducta adictiva, sea esta sustancia, sea esta una conducta, ¿no? Llámese juego, por ejemplo. Tenemos que considerar dentro de la conducta adictiva algunas características fundamentales. Entre ellas es la pérdida de control. Las personas, cuando se involucran en una actividad que se convierte en adictiva, lo que vamos a considerar es la pérdida de control. Antiguamente se pensaba que la conducta adictiva estaba involucrada con la frecuencia de una actividad o un consumo. Sin embargo, lo que hay que tomar en cuenta en realidad es que la persona puede tener conocimiento de que algo le puede producir una dificultad y sin embargo no puede frenar, ¿no? Genera una pérdida de control sobre su comportamiento, sobre la conducta que desarrolla la persona en función a la conducta adictiva. Entonces, una característica fundamental es la pérdida de control. Lo otro tiene que ver con una gran dependencia de naturaleza psicológica, es decir, una fuerte necesidad de que la persona repita un comportamiento porque le resulta muy gratificante. Entonces, si la persona consumiese, por ejemplo, alcohol, esta de por sí genera una consecuencia muy agradable y el deseo de poderla repetir. Una actividad de comportamiento, llámese el juego, llámese de pronto el propio trabajo, la actividad sexual, etc., también podría resultar ser la misma naturaleza, generar una carga específica sobre la necesidad de querer repetirla porque resulta siendo altamente gratificante. Entonces, esos son principios de aprendizaje que se denominan reforzamiento. La persona se refuerza de tal forma de que algo que hago me resulta siendo agradable, quiero repetirlo. Si me invitan a un plato de comida que resulta estar muy rico, yo quisiera repetir eso. Y quizás pregunte, ¿no? ¿No queda un poquito más, aunque sea el concolón, para que me lo puedas invitar? Porque me resulta siendo muy grato, entonces quiero repetirlo. Lo mismo, exactamente lo mismo, sucede en una conducta adictiva. Algo que me resulta siendo muy agradable, me refuerza de tal manera de que quiero repetirlo. Sin embargo, yo puedo saber de que eso que estoy haciendo me podría estar haciendo daño, podría estar perjudicándome a nivel personal, a nivel social, a nivel familiar, a nivel laboral, académico, etc. Pero quizás no haga mayor esfuerzo por tratar de frenarlo, ¿no? Por eso la siguiente característica es la pérdida de interés, ¿no?, en función a otras actividades que resultan siendo gratificantes. Pero las personas quizás tengan muchas actividades que constituyen placeres naturales y sin embargo las puede ir postergando por hacer una misma actividad que suele ser más potente, de gratificación más inmediata. Cuando hablamos de reforzamiento son principios de aprendizaje que se evalúan por las consecuencias. Si la consecuencia me resulta siendo favorable, entonces la conducta la voy a volver a emitir, la voy a mantener o la voy a incrementar por un principio de consecuencia. Por la consecuencia resulta siendo agradable. Si la consecuencia no me resultase siendo agradable, seguramente que la abandonaría. Y finalmente, estas actividades empiezan a generar una grave interferencia en la vida de la persona, en su vida cotidiana, en las diferentes áreas de su vida, paulatinamente. Puede ser muy rápido la escalada o podría de pronto ser de manera muy insidiosa, muy lenta, ¿no? Y finalmente generar serios perjuicios sociales,
personales e incluso para su propia salud, porque aquello que en algún momento fue gratificante resulta siendo ser altamente estresante. Entonces son personas que van a empezar a generar una serie de dificultades, se va a desesperar, va a entrar en una situación incluso reñida con los aspectos legales, porque son capaces de pronto de generar ciertos argumentos para poder tratar de mantener su conducta adictiva. Y en las actividades que son conductas que no tienen nada que ver con ingerir algo, entonces resulta siendo aparentemente más incomprensible, porque si no consumes nada, pues ¿cómo es posible que haya una conducta adictiva? Y lo que señalaba era que hay principios de aprendizaje por reforzamiento. Entonces, si algo resulta siendo placentero, así seas niño, seas adolescente, adulto mayor, entonces eso que resulta siendo agradable o placentero, lo quiero repetir. Finalmente, eso genera ciertos cambios a nivel del sistema nervioso central, produce lo que se denominan conexiones sinápticas. Esas conexiones sinápticas generan huellas de memoria. Mientras más gratificante, las huellas de memoria se hacen más potentes. Ejemplo, ninguna persona al nacer sabe conducir un auto, ninguna persona al nacer sabe cocinar, pero la práctica es el maestro, ¿no? Entonces de pronto empieza a practicar, empieza a ejercitarse en una determinada actividad y la persona se vuelve muy hábil. Es como los chicos que montan bicicleta, hacen piruetas, sin manos, caballitos, etc. Deja de hacer esa actividad porque ingresa a la universidad, se pone a trabajar, hace otras cosas, pero esa información está grabada en su cerebro. 20 años después, 30 años después, le dan una bicicleta. Y le dicen, a ver, tú dices que sabes montar bicicleta, nunca te he visto. Y de pronto es su hijo, ¿no? Y el hombre agarra la bicicleta, se sube y empieza a tambalearse, se empiezan a reír de él y finalmente empieza a pedalear y empieza de pronto a hacer hasta piruetas. Oh, le dicen así, ¿no? ¿Qué pasó acá? Porque eso ya está grabado en el cerebro de las personas. Lo mismo, exactamente lo mismo, se produce con una conducta adictiva. Cuando se desarrolla la conducta adictiva, ya no hay forma de poderlo eso cambiar, ¿no? Es una condición crónica y no se necesita tener una sustancia que se ingiera de por medio. Basta la actividad. La actividad produce una huella de memoria porque se generan conexiones sinápticas. Esas conexiones sinápticas son redes neuronales y cuando esta se fortalece, no hay forma, pues, a menos que le hagamos una lobotomía, una intervención en el cerebro, o el tema de cabeza, la piscina sin agua, no sé, ¿no? Genera una lesión cerebral. Entonces lo que corresponde ahí ya es trabajo terapéutico, intervención a veces psiquiátrica o combinada, para poder tratar de hacer lo que se conoce como la rehabilitación de una persona que tiene una condición crónica en su salud. Tan igual como si tuviera diabetes, si tuviese asma, si tuviese psoriasis o cualquier condición crónica en su salud. Es un trabajo para recuperación, para devolverle el bienestar a la persona. Nadie puede garantizar la curación de una conducta adictiva como nadie puede curar la diabetes, ¿no? El asma tampoco se cura, se controla. Y hay personas que dicen, no, yo me curé del asma. A ver, ponlo cerca de los alergenos, ¿no? Y vas a ver que de pronto es una crisis asmática. A veces los estresores generan que haya crisis asmáticas, ¿no? Y no siempre estando cerca de los alergenos, sino que el estrés de por sí debilita el sistema inmunológico y empiezan a aparecer las condiciones tanto a nivel de piel como a nivel respiratorio, ¿no? El tema de la conducta adictiva lo que genera es un grave deterioro a nivel de las diversas áreas de la vida personal. En los aspectos individuales vamos a encontrar que va a empezar a tener ciertos deterioros físicos, quizás no tan severos como el que consume pasta, ¿no? Pero va a haber algún deterioro en la salud, porque el nivel de estrés empieza a crecer, porque la persona empieza a tener graves preocupaciones con respecto a las pérdidas. Entonces el nivel de estrés crece, baja el sistema inmunológico, se va a debilitar y empiezan a aparecer algunas condiciones en la salud, porque de repente eso ya estaba
previamente instalado en el organismo. Hay condiciones que necesitan un empujoncito para que se active. En la sala de juego empiezan a desarrollar un comportamiento anómalo y la situación empeora. Entonces se comienza a ver estigma social y viene una serie de consecuencias, opinión pública y una serie de cosas más que complican el asunto. Los temas de adicción sin sustancias vienen muchas veces de muy antiguo, desde muy niño. A veces la forma como se genera crianza puede influir. La sobreprotección de los padres, el descuido, el uso de computadoras o ordenadores pueden facilitar el ingreso al mundo adictivo. Para muchas personas aquí, incluyéndome a mí hace 20 o 30 años atrás, las tecnologías no estaban tan avanzadas y probablemente muchos de nosotros habrán pues tenido juegos más vinculados con actividades manuales, ¿no? Jugar trompo, canicas, ¿no? Que tenía que desarrollar más inventiva, creatividad, tirarse al piso, ¿no? Ahora todo es tecnología. Hoy vamos a jugar partido, ¿no? Sí, vamos a jugar FIFA, ¿no? Y se van ahí a jugar con el, ¿no? Juegan FIFA, lo están jugando pero con el aparatito ese que es el PS y todo esto, ¿no? Entonces ya las partidas de fútbol, ¿no? Ya no son ya en la canchita del barrio, ¿no? Además la canchita del barrio está ocupada ya por otro tipo de individuos, ¿no? Que se apoderaron de la canchita del barrio, ¿no? Y se juntan para llevar licor y otras cosas, ¿no? Entonces como que se pierde ciertos terrenos. Pero esas actividades que antes se hacían y que eran más actividades de comportamiento resultaban siendo protectores. Éramos más tolerantes ante la frustración. Cuando se dan cuenta que los chicos son más intolerantes, tienen muy pobre tolerancia a la frustración, porque no hacen las cosas que hacíamos nosotros antiguamente. ¿No se acuerdan de pronto cuando se tienen que hacer tareas? Eran a mano, ir a la biblioteca, sacar el libro, hacer así con la señora de la biblioteca, ¿no? Que te hacía callar porque tenías que caminar así. Y luego tirar pluma, como se dice, ¿no? Para poder sacar la información, llegar a la casa y empezar a tipear, ¿no? Con tu máquina de escribir de carril, ¿no? De carrete. Y si tenías que hacer por duplicado, ponías el papel carbón. Y si te equivocabas, lo ponías al revés. Tipeabas, frito. Tenías que volver a hacer todo. Jalar la hoja y poner de nuevo. Y eso lo tenías que hacer. Lo tenías que hacer y tenías que aprender a sobreponerte a la frustración. Chamba para psicólogo, muy poco. Ahora estamos bien, ¿eh? Todo tiene origen, todo tiene momentos históricos en cómo se desarrollan los problemas. El tema del juego, en particular, tiene toda una historia muy antigua. Esto viene desde los albores de la humanidad, de que el hombre se civiliza. Y curiosamente Javier Mariate decía que con el proceso de civilización también se inició el proceso de sifilización en las civilizaciones. Así somos de complicados los seres humanos, ¿no? Entonces, el juego de azar ha estado presente en todas las sociedades, ¿no? Y sigue presente y seguirá presente seguramente por los siglos de los siglos, ¿no? Entonces se han encontrado evidencias, por ejemplo en el Antiguo Egipto, se han encontrado evidencias en la Antigua China, ¿no? Siglo XII, Egipto es mucho más antiguo, se han encontrado cartas, dados y cosas por el estilo. Han habido personajes famosos en la historia, ¿no? Que han padecido también por este tema. Calígula, por ejemplo, ¿no? Un emperador romano. Luis XIV de Francia, Enrique VII de Inglaterra. Enrique VII de Inglaterra, que no es Enrique VIII, ¿no? Enrique VII de Inglaterra, perdió la campana en la catedral jugando los dados. Luis de Góngora fue expulsado de la casa donde vivía en Madrid, ¿no? Por un tema de juego. Fedor Dostoyevsky, un famoso escritor ruso, tuvo que escribir 2 libros, 2 novelas en paralelo, porque cuando estaba escribiendo El crimen y castigo, le adelantaron una plata y se la gastó en la ruleta, ¿no? Entonces tuvo que escribir El jugador. El jugador es un libro autobiográfico que escribió Fedor Dostoyevsky. Era tan brillante que pudo escribir 2 novelas en paralelo para poder solventarse, porque se había gastado la plata, ¿no?
ese tipo de cosas han sucedido en la historia, ¿no? Pero cuando hablamos del tema adictivo, hay factores psicológicos que van a estar presentes y que están muy vinculados con aspectos de la crianza, ¿no? Factores de crianza, qué es lo que se nos dice, cómo nos han ido inculcando temores, expectativas, ¿no? Y eso puede influir de manera importante en el comportamiento futuro de la persona. O de repente hemos sido muy sobreprotegidos también, y eso genera que tengamos menos tolerancia para la frustración. Dar mucho de lo bueno es peligroso. Demasiado de algo bueno es peligroso. Muy poco de algo bueno, fatal, ¿no? Entonces hay que tratar de encontrar un punto de equilibrio. Hay personas que dicen, no, a mi hijo no le puede pasar lo que me pasó a mí, ¿no? Yo he sufrido mucho en la vida, entonces le voy a dar más para que no sufra. Y de muy pequeño, lo que pide, hace así y se lo dan. Ese chico no va a aprender a sobreponerse a la frustración. No va a aprender a sobreponerse a la frustración. No aprende a atarse los zapatos, no aprende a abotonarse, no aprende a limpiarse el trasero, ¿no? Porque todo es mamá, mamá, ¿no? O a la nana. Entonces no tiene la oportunidad de poder hacer unas actividades propias de su edad. Va a crecer y se va a sentir el chico más torpe del mundo, lo tenía de todo. Entonces esos chicos son los que están más propensos también para meterse a hacer conductas adictivas. Pero la conducta adictiva es perniciosa, pues. Hay personas que están propensas a desarrollar conducta adictiva y hay personas que no son propensas porque tienen más factores protectores. Entonces el juego no tiene que ser